¿Está de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. Sino que realmente lo que resalta el ser humano son las desigualdades, las diferencias, más que lo que nos identifica o nos iguala. ¿Por qué? A ver. Porque el ser humano por sí mismo casi siempre está fijándose en los defectos de los demás que en la igualdad o en lo que somos iguales, que es la base de los derechos humanos. Todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Qué opinan al respecto de lo que estamos hablando? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Usted qué dice? A ver. Bueno, sobre la igualdad de los hombres, yo creo que es muy difícil, tan es así que hay muchas clases sociales dentro del país y en el mundo entero, ¿no? No es lo mismo tratar a una persona, en este caso específico españoles, cuando llegan a México los tratamos súper maravillosamente y cuando un mexicano va a España lo tratan súper bajo, ¿no? Entonces esa igualdad que tanto pedimos o exigimos en estos estudios no se da en la realidad, ¿no? Entonces yo creo que no es posible una igualdad entre Bueno, igualdad, creo no, ni tampoco usted lo está diciendo. No hemos dicho de una igualdad absoluta, no, es igualdad relativa, pero además hay una cosa interesante, que hay igualdad, lo que hemos dicho, igualdad esencial. Igualdad esencial, animales racionales. Esa es la igualdad que mencionamos, pero a una gran mayoría es igualdad que le debe importar. No, yo quiero ser igual en tener para vivir. Yo quiero ser igual en tener satisfechas mis necesidades. Quiero ser igual el otro, que yo sea igual con los demás, en que me parezco a él porque soy hombre, ser humano. Estoy hablando al extremo, ¿entendido? Y creo que esto mete mucha inquietud en la mayoría de los seres humanos. Estas desigualdades, ¿sí? Económicas, sea por sexo, sea por color, sea por religión, sea por X. Recuerden la no discriminación. Recuérdenlo. Iguales. Pero sin embargo, su nombre. Humberto lo ha dicho, y esto no es tapar los ojos ni tampoco pensar en otro mundo. De verdad sí, se pide, pero no damos ese trato igual. No lo damos. ¿Qué nos impide? No sé. ¿O qué nos quita? Tratar al otro como me gusta que me traten. No me quita nada y me da mucho me da. Bueno, entonces en esta situación tenemos 1776, tenemos después ya la Constitución 1787 de Estados Unidos, donde las enmiendas ahí van a consolidar exactamente esta temática de los derechos humanos. Ahora, brincando ya a este continente, y un poquito me detengo también todavía en Europa, pero por los años, aquí en el Estado de México, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Así como inicio, digamos, ya escrito, o dígase legal. A ver, ¿qué tenemos? Con lo que primero empecé de Aristóteles, ¿qué tenemos aquí? A ver, cachis, hombre, sabiduría. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ya se lo voy diciendo. Miguel Hidalgo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A un poco antes de morir, en Guadalajara, bando donde desaparece la esclavitud, en 1810, poco antes de morir. Publica el bando, repito, donde ya rechaza y prohíbe la esclavitud. Ahí tenemos el primer documento. Claro, por origen tenemos, lo mencionó usted por aquí, ¿quién dijo? La Constitución de Cádiz, claro, lo tenemos como un origen lejano, lejano. Pero en 1810 tenemos una fecha cerquita, ¿cuál es? De 1910, poquitos años después, 4 años después, cachis, hombre, 1814, tenemos la Constitución de Apatzingán. Allí el capítulo 5 es toda una descripción de los derechos del hombre, la de Apatzingán.
ya avalada y sobre todo sustentada por quién, por Morelos, la de Apatzingán. Después tenemos ya México Independiente, ¿qué año? 1821. Cachis, hombre, claro. 1821. Y por lo tanto recuerden que las ideologías se van como alternando, recuerdan, que es liberal, centralista, en fin, ahí turnándose. Y entonces tenemos la primera constitución del 24. Ahí no se mencionan casi los derechos del hombre. Casi no se mencionan. Unos cuantos ahí, unos 2 artículos en la del 24. Pasan buenos años, viene la del 36. ¿Cómo se conoce esa constitución? Vamos. Abogados. A ver, ¿cómo se conoce esa constitución del 36? ¿Cómo se conoce? La de las 7 leyes. ¿Por qué? Porque son 7 apartados de cada uno, va a mencionar unos cuantos artículos, pero sobre todo saben desde Apatzingán en qué insisten. Insisten exactamente en la igualdad, en la libertad, en la justicia y en la propiedad. Esos 4 derechos como que son básicos. Entonces aquí en la del 36 hay toda una descripción y un catálogo de los derechos humanos, ¿sí? En las 7 leyes, así se conoce esa constitución. Después viene la del 42 y viene sobre todo la del 57. Viene la del 1857, que es una constitución que propiamente se copia mucho a Estados Unidos. Ahí se menciona los derechos del hombre, pero ya varió, ya cambió en proporción a la del 36, ya cambió. Ya no es el mismo contenido. Como fíjense, es un tema traído y llevado, muy manejado, y que se le tiene miedo, no se le nombra directamente, en fin. Bueno, de ahí ya nos vamos hasta la del 17. Ahí concretamente lo sabemos, desaparece el nombre de derechos del hombre o de humanos o de como se llama, desaparece. Todo individuo tiene derecho a la protección o a las garantías que el Estado le otorga. Garantías. Fíjese, no derechos, garantías. También que se venía en la historia de veras por qué se cambia garantías. Pero se dice que ahí hay un adelanto, que es que en esa Constitución se habla no solo de derechos, más no de garantías individuales, sino también que se habla de el aspecto social. Que allí hay un puntal, un avance a otras constituciones. Yo ahí disiento un poquito, porque en 1848 hay una constitución francesa donde se habla exactamente de los derechos sociales del ser humano. En la del 48 francesa, allí hay un apartado, 48 y este es del 17. Bueno, pero todos vamos a darle el beneficio de la duda y digamos que sí hay un adelanto. Y fíjense, aquí mismo, en este tiempo, 1917 para el 19, ¿qué hay en Europa? El 19 ya pasó, ya es el Tratado de Versalles, ¿recuerdan? Entonces ahí ya aparece la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y allí brota exactamente los derechos del trabajador, los derechos sociales, allí empiezan a gestarse, así técnicamente hablando, ¿sí? Pero también la Constitución rusa, después de la Revolución Bolchevique, recuerden lo que hubo, los derechos del hombre trabajador y del explotado, ahí está. Entonces también allí se mencionan ya derechos sociales. Bueno,
Pero mientras son peras y son manzanas, del 17 a esta fecha, ¿qué ha habido aquí en México? ¿Qué ha habido? El año pasado, el 11, hubo una reforma constitucional que dicen de las más trascendentes, pero como todo, para mí siempre se quedan a medias. No es una reforma como debe hacerse, sino a medias. No sé si es por conveniencia, si es por intereses de grupos, pero se quedan a medias. ¿Qué pasa con la reforma laboral? ¿Qué pasa? La traen en peregrinación, pido posada allá, pido posada acá, se regresa, que no la quiero, que ahora, échale ojo, revísala. ¿Qué pasa de veras? Bueno, en este caso, sí, hay algo para mí muy importante, que es que el primer artículo de la parte dogmática, ahí que se menciona, ya estaba ahí puesto, ya estaba puesta la dignidad del ser humano. Pero ahora, ¿qué hay? La figura de pro homine, pro persona. Directamente se habla ya del ser humano, directamente. Entonces, para mí ya es una garantía de que realmente sí hay conciencia de cómo deben tomarse los derechos humanos. Y aparte, las reformas que hubo con Fox, todavía un poco más de especificación, recuerden los derechos de los grupos étnicos. Ahí ya como que se resaltó también ese estrato social para dar el trato que se merece. Sí, pero todavía hoy yo pienso que nos falta mucho que hacer. Y vuelvo a insistir, ustedes están en una posición envidiable, en razón de ver por los demás, en razón de proteger y hablar porque se protejan, se aseguren los derechos de los demás. Porque sabemos todos nosotros, sabemos quién es el que viola a los derechos humanos, quién.